Saludos. Titulamos este vídeo Phi, sabiduría máxima, electromagnetismo natural artificial 7 ABC número 35. Hacemos este vídeo en un contexto de día 21 de enero del año 2022 en situación de crisis, de un final de ciclo, decimos nosotros, en que en esta fecha concreta nosotros tenemos que decir en relación con esta crisis que la podemos definir actualmente en este día concreto, porque esto varía por días incluso, pues como tensión separativa, tanto en el exterior como en el interior. Tensión separativa queremos decir que incluso con elementos próximos del entorno, pues se produce una situación inédita que es pues establecer unas relaciones superficiales y una separación con lo que eran antiguos conocidos, amigos e incluso familiares. Eso en relación con tensión separativa exterior, pero también interior. Interior en el sentido de que consideramos que ya muchas personas que no tenían, podemos decir, un conocimiento real o no querían verlo, pues ahora ya pues están viendo que realmente pues lo que se está produciendo es algo muy negativo. Y eso crea una tensión interior, una tensión interior en la propia persona que tiene una lucha interna en la cual puede estar separándose uno de su propia interior o puede, lo cual desafortunadamente es escaso, pues producirse una unión con su propio interior. Pero resulta que una unión con el propio interior pues tiene muchas dificultades de todo tipo, porque son muchos impedimentos exteriores, pero por eso nosotros decimos que esto es un juicio el que se está produciendo tanto en el interior de la persona en relación ella con su propia conciencia y también en el exterior, evidentemente, porque ya son dos grupos muy claramente diferenciados. Esto en relación con la situación en esta crisis que consideramos nosotros que estamos viviendo, crisis que decimos nosotros de final de un ciclo, porque nosotros, nuestro conocimiento de muchos de culturas anteriores y de artefactos, pues hemos visto ya pues que muchos artefactos pues nos reflejan precisamente que ha habido ciclos anteriores en que se ha producido, pues podemos decir así, podemos decir así, una brecha de la continuidad, y se ha producido pues un vacío, podemos decir así, y un nuevo recomenzar, es decir, lo que se llama también un reseteo, podemos decir nosotros. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este vídeo en concreto? Pues con este vídeo queremos recordar el modelo cósmico electromagnético, por eso vamos a ir pues haciendo una recopilación rápida. Y después queremos establecer claramente, aunque ya algunos ya conocerán, que nosotros establecemos una diferencia muy neta entre el electromagnetismo natural y el electromagnetismo artificial. Y decimos que el artificial precisamente pues es una parasitación del natural y algo muy negativo. Y que precisamente en el ser humano actual, pues en esta crisis que estamos viviendo, precisamente lo que se quiere es ir suprimiendo su electromagnetismo natural por un electromagnetismo artificial tipo robótico y tipo implante, podemos decir, que ya pues lo están en muchas personas, sabemos que tienen ya ese tipo de implantación artificial de campos electromagnéticos, que no queremos ahora mismo, no es este el momento de seguir explicando, que ya muchos ya sabrán de qué estamos refiriendo. Y queremos dar también otro objetivo, es dar una comprensión a la fenomenología que se da en los imanes, tanto sobre todo el flujo electromagnético, que esto lo que hemos encontrado, y cualquier persona creemos que también podrá llegar a nuestra propia conclusión,
es de que está silenciado la interpretación del verdadero movimiento de las líneas de fuerza magnéticas está silenciada y es errónea de las dos formas. Entonces desarrollamos este vídeo en 4 puntos. Vamos a hablar del electromagnetismo natural de un modo rápido, porque nosotros lo que queremos es que la persona comprenda y vea y capte que realmente toda la tecnología eléctrica pues es una copia invertida del modelo del cosmos natural. Pero resulta que si no sabemos cuál es el modelo del cosmos natural, ni cómo funcionan las líneas de fuerza magnéticas de este cosmos natural, ni el electromagnetismo, pues entonces estamos en la absoluta ignorancia, como monos que usamos teclas y mediante esa pulsación pues nos creemos a lo mejor que sabemos realmente lo que estamos haciendo, pero nosotros decimos que no porque se nos está ocultando la visión de conjunto. Entonces, unos 4 puntos que vamos a desarrollar. Un punto número 1, vamos a hablar y recordar el electromagnetismo natural, en qué consiste. Después, un electromagnetismo artificial, para que vean que es una parasitación y una copia realmente, y después hablar de lo que es el flujo magnético, es decir, las líneas de fuerza, y ver la interpretación errónea que se nos da y en cambio la que nosotros creemos que es verdadera, que es la que vamos a compartir, y junto con ese flujo magnético, porque si ni siquiera se nos da cómo fluyen las líneas de fuerza magnéticas en los campos magnéticos, pues entonces pues estamos en la plena ignorancia de esta realidad. Junto con esa interpretación correcta que queremos nosotros, vamos a tratar también al fenómeno de la perpendicularidad creativa, de la perpendicularidad creativa, la natural y la artificial, porque esto lo consideramos que nos puede dar y nos dará comprensión de toda esta realidad. Pensemos también y veamos toda la vida en este planeta. El ser humano camina erguido en perpendicularidad porque es el centro de esta dimensión. Todos los otros elementos que están más próximos a él, que es el mundo animal, podemos decir, de todo tipo, pues no están en esa perpendicularidad, están en horizontalidad, porque están, según toda nuestra investigación, pues en un descenso. Y el mundo ya más que nos acompaña paralelo al nuestro, para nuestro bien, pues es el mundo del mundo vegetal, y ese está también bien situado en perpendicularidad, porque eso es lo natural. Pero existe también una influencia que nos está atacando actual, que esa pues no está en esta dimensión, pero mediante elementos humanos, que podemos decir que son peleles o títeres, pues es la que realmente pues está queriendo conquistar esta dimensión, y sobre todo tomando mucha energía humana realmente. Entonces vamos a hablar de una manera rápida, recordando, porque nosotros en un vídeo siguiente vamos ya a tratar pues experimentaciones concretas que le vamos a dar explicación. Pero claro, para darle explicación a esas experimentaciones concretas que vamos a realizar en vídeos siguientes, es conveniente tener este marco general. Entonces, ¿cuál es el marco general? Pues de todo este cosmos, pues es el electromagnetismo natural, y el electromagnetismo natural pues se desarrolla naturalmente en un modelo cósmico, que ya sabrán que este modelo cósmico nosotros simplemente, y es fácil, porque toda la verdad es fácil, pues considera un eje central, dos vórtices, polos o espirales phi, que es lo mismo realmente, una corteza dimensional natural, después bajo ella otra corteza infradimensional y una posible, y esto ya porque nosotros queremos siempre atenernos a los que tenemos más fijo. Entonces, por eso decimos una posible supradimensión, que ahora mismo no es el momento pues de tratarlo. Estos son los elementos básicos y sencillos y fundamentales. Entonces, las características fundamentales de este modelo cósmico, pues tenemos que verla en el arquetipo de la forma sintética en el toroide universal, porque el toroide universal es la forma síntesis del cosmos Tierra toroide. Entonces, en este toroide universal, como uno que tenemos aquí, pues tenemos que decir que se compone de múltiples toroides secundarios.
Por ejemplo, una manzana pues es también un toroide secundario y todos serían toroides dentro de toroides, como estamos viendo aquí, pero estos que hemos colocado aquí, que sería algo aquí semejante a, por ejemplo, las muñecas rusas, unas dentro de otras, toroides dentro de toroides. Esta es toda nuestra realidad, pero nosotros tenemos que colocarlas aquí en perpendicularidad uno con respecto al otro, y eso es el otro punto importante que queremos desarrollar aquí en este vídeo, el concepto de perpendicularidad. Este es fundamental. Entonces, siguiendo en este recordatorio del electromagnetismo natural, tenemos que decir que en cada toroide nuevo que se va formando, pues se vuelven a replicar estos elementos básicos que hemos dicho del toroide universal, que todos tienen un eje central, dos vórtices polos o espirales phi, una corteza dimensional y las otras dos cortezas, ni más ni menos. Por ejemplo, en una manzana, pues ahí tendrán también esa misma estructura, que esta es la estructura común a todos los toroides. Entonces, estas dos espirales phi, para que vayan viendo ya características de este cosmos y de este electromagnetismo, pues ¿cómo se concretarán estas dos espirales phi? Pues se concretan en dos esferoides, porque estas espirales están en un plano, pero ya sabrán que estos son rotaciones en todas las direcciones del espacio. Entonces se concretan en dos esferoides, como están viendo aquí, uno cóncavo en azul y otro convexo, que los dos son en relación con el centro. ¿Y cuál sería el centro? Bueno, pues tenemos que decir, el centro de este universo y de esta dimensión no sería, por ejemplo, nuestra vista en el cielo y, por ejemplo, en Polaris o en las estrellas. No, el centro somos nosotros. El centro es el ser humano ubicado entre estos dos, este esquema más simplificado del cosmos. Entonces, el flujo electromagnético natural, estamos todo en relación con el flujo, con lo natural, pues es doble y bidireccional, en dos direcciones. Estamos aquí desde un punto central, pues se producen como ya sabrán, dos espirales y desde un centro, dos flujos opuestos y complementarios, que también le podemos decir espirales phi. Entonces, estos dos flujos son equilibrados porque forman un equilibrio como en una balanza, pero al mismo tiempo son equilibrantes porque a lo largo del tiempo la fuente siempre vuelve a equilibrar, aunque ahora mismo nos estén desequilibrando. Entonces, el funcionamiento de este electromagnetismo y del toroide universal, pues lo podemos interpretar, el funcionamiento concreto, como pulsaciones creativas, como las de un corazón, pulsaciones que tienden a mantener un equilibrio básico mediante reajustes dimensionales que les decimos de dos tipos, constantes y dimensionales cíclicos, que estos serían mucho mayores. Por ejemplo, un reajuste dimensional constante pues sería la misma respiración. Para mantener la vida tenemos que estar constantemente reajustándonos mediante la respiración. Eso sería un reajuste, pues podemos decir así, muy permanente y constante, pero a lo largo del tiempo, pues se producen también reajustes dimensionales cíclicos, como este que se está produciendo ahora, creemos nosotros, mediante este ataque también de la oscuridad. Entonces, todo lo anterior es en relación con el electromagnetismo natural, que lo estamos recordando. Y ahora, ¿cuál sería el electromagnetismo artificial? Pues consistiría en la inversión y en la parasitación del electromagnetismo del modelo cósmico natural, es decir, la parasitación de todo lo anterior, de esto que hemos visto aquí, las dos espirales, el modelo cósmico, el mismo ser humano que tiene la misma estructura de tipo toroide, pues la inversión de esto, de esta forma natural, pues es el electromagnetismo artificial. Por eso decimos que es negativo y es parasitario. Y tenemos que decir que los imanes nos presentan el electromagnetismo natural, porque podemos reflejar de aquí las tres fuerzas en un imán. Vemos un centro y dos polos. Y entonces, el manipular estos imanes y estos campos magnéticos por extensión, pues es en lo que consiste el electromagnetismo artificial, que ese es propio de toda la tecnología eléctrica, porque para nosotros ya sabrán que no es positiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el electromagnetismo natural y el electromagnetismo artificial? Pues decimos que la diferencia fundamental es que el flujo electromagnético natural
es doble, como ya verán, dos espirales, bidireccional, va en dos direcciones, y equilibrante, porque todo lo equilibra. Y tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, en la piña. En la piña ya sabrán que aquí se pueden percibir en cada una de las cápsulas de los piñones, pues el movimiento de las dos espirales, como estarán viendo aquí. Por eso decimos que es doble. Y en cambio, el artificial, el electromagnetismo artificial, pues en vez de ser doble, es simple y es unidireccional, en una única dirección. Y aquí, por ejemplo, pues se lo tiene establecido del menos al más. Una pila, un circuito eléctrico, siempre va en esta dirección y una única dirección, y esto es un desangramiento. Esto sería equivalente a cuando colocamos, como hemos visto ya en otros ejemplos, un cable de cobre y lo elevamos mediante un dron a unos 100 metros y vemos que entonces pues se produce una corriente eléctrica, es decir, se está parasitando porque va en un único sentido e impropio y antinatural. Mientras que la naturaleza no funciona así, funciona de esta manera. Por eso tenemos, y nosotros somos el centro de equilibrio. Pero la oscuridad pues nos pone este modelo y nos quiere engañar. Podemos decir eso como forma de ver la diferencia fundamental en el electromagnetismo, el natural y el artificial. Ahora, si nos engaña en eso, pues ¿cómo no nos va a engañar también en el flujo magnético, en interpretar cómo se producen las líneas de fuerza magnéticas? Pues nosotros decimos, vamos a hablar de la interpretación errónea y de la verdadera, que ya lo hemos hecho en otros vídeos. Entonces nosotros decimos que la interpretación errónea pues consiste en pensar que las líneas de fuerza magnéticas viajan de polo a polo. Entonces fíjense, para que vean que siempre es, para que no tengamos nosotros, es decir, incluso al decírnoslo mal, pues nos lo dicen de dos maneras distintas, para que vean que todo es confusionismo. Entonces en los imanes consideran que va de un polo, del polo positivo al polo negativo. En cambio en la Tierra nos ponen que va desde el sur magnético pues al polo norte magnético. Y decimos nosotros, es decir, que esos que van de polo a polo en los dos modelos. Pero fíjense que incluso nos ponen ya de manera distinta. Nosotros decimos, esa es la interpretación errónea. La correcta sería saber que las líneas de fuerza desde este centro, como en un imán, pues no van de polo a polo, sino que van, como ya hemos visto en todo el modelo cósmico, desde el centro a un polo, la otra hacia el otro polo, viajando de polo a polo y hacia el centro. Entonces sería la interpretación correcta saber que las líneas de fuerza magnéticas viajan del centro, porque todo parte de un centro, del centro hacia los polos, y retornan desde los polos hacia el centro, y ahí es donde van produciendo las pulsaciones. Así de sencillo, así de simple, así de profundo, así de verdadero. Por eso nosotros queremos que la persona llegue ya pues a esta comprensión de esta realidad donde estamos realmente. Y nosotros hemos hecho ya vídeos como este otro que tenemos aquí, pues poniendo lo mismo. Este fue también otro investigador pues que lo tenía mal interpretado realmente, porque simplemente pues siempre él sigue pensando que van de polo a polo, aunque en direcciones contrarias, decimos nosotros. Entonces nosotros pues sabrán que esta es la verdadera forma. Y ahora podemos hacernos la pregunta, ¿y por qué esta interpretación nos la difunden de ese modo erróneo? Pues por dos motivos fundamentales. Primero, para identificar el flujo natural, que es el natural desde un centro en los dos sentidos, pues con el artificial que va en un solo sentido lo identificas y entonces pues no conoces ni comprendes nada, porque esto es experimentable, que tú verás que esto te funciona así, pero no comprenderás nunca esto si estás pensando que va de la misma forma. Nunca comprenderás que tú estás aquí y que este es un centro. Entonces, nos lo dicen de forma errónea para identificar y confundir estos dos tipos de flujo, el natural con el artificial. Y razón segunda y más importante, para evitar que conozcamos el verdadero funcionamiento del cosmos, que sería este funcionamiento. Y sobre todo, más importante aún, y que somos su centro de equilibrio. Nosotros estamos aquí en su centro de equilibrio, donde confluyen estas dos espirales phi, o esos dos vórtices ahí, y eso es lo más importante, y eso es lo que nos silencian, que somos el centro de esta creación.
Esto es una oscuridad infradimensional que por eso nos parasita y nos da toda esta tecnología, pero no para nuestro bien, sino para nuestra esclavitud, como ya estamos comprobando muchos. Y nos complace haber encontrado en la red pues algunas comunicaciones que cada vez se están liberando más. No sabemos esto si será de unos antiguos esquemas de la antigua Tartaria, donde aquí hay puntos confluyentes. Cómo nos van a decir cómo funciona el cosmos, la cosmogonía de Dios y del hombre. Fíjense aquí que ya pone dos polos positivos y aquí un centro donde va la doble polaridad y aquí en forma de imanes. Pero lo que nos interesa sobre todo pues es que aunque no coincide totalmente, pero sí coincide que desde este centro pues se produce el hombre y la mujer, dos polos. Y en los imanes que tenemos aquí, pues es la primera vez que nosotros encontramos a alguien que concuerda con nosotros, porque fíjense aquí cómo el magnetismo del hombre está en relación con, a diferencia de Dios, podemos decir. Fíjense que desde este centro pues va hacia del centro a los polos y del centro a los polos. Y este es el verdadero camino que ahora nos complace haber encontrado, por lo menos esta página, que está coincidiendo con lo que nosotros decimos. Es decir, no va de polo a polo. Fíjense que la flechita va hacia la izquierda y la flechita va hacia la derecha. Esto pues concuerda y nos alegra pues que en el pasado, pues, pero yo estoy seguro que en el pasado todas estas cosas que estamos compartiendo eran quizás de conocimiento de una mayoría, pero actualmente está totalmente silenciado. Entonces vamos a tratar ahora el otro punto importante, es la perpendicularidad creativa, la natural artificial. Entonces, decimos, y aquí tenemos, decimos que el toroide universal, como el que tenemos aquí, pues establece una perpendicularidad creativa separativa ecuatorial. Es decir, desde este ecuador separa pues dos esferoides básicos. Entonces, si en este toroide universal viene y se crea, porque eso es la continuación, con toroides dentro de toroide, otro nuevo toroide, pues esa nueva creación del nuevo toroide se forma estableciendo su plano ecuatorial, que sería este, su plano ecuatorial de forma perpendicular al plano ecuatorial del toroide precedente. Y esto tiene implicaciones tecnoeléctricas de la tecnología de la electricidad, como vamos a ir viendo rápidamente. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en este toroide, este sería su plano ecuatorial. Si viene otro, pues no podríamos construirlo de esta misma forma, sino tendría que ser, su plano ecuatorial tendría que estar perpendicular, tendría que estar en perpendicular con este suyo anterior, tan sencillamente. ¿Y por qué tendría que ser así realmente? Como esto, por eso lo hemos puesto aquí de formas perpendiculares. Pues sencillamente porque en ese momento, en ese punto, ese es por un principio de equilibración y de oposición. De oposición porque ya saben que en el mismo toroide inicial pues tienes que oponer una barrera. Es igual que si tú caminas, vienes y llegas en perpendicular, pues para pararte tu camino y no unirse una espiral con la otra, pues te colocan un muro. Entonces tú estás en perpendicular con esa pared. Entonces esto sería principio de oposición, pero también precisamente en este mismo muro, pues aquí en el centro está el equilibrio de la fuente. Entonces si viene otro toroide a formarse, pues tiene que formarse a partir de este punto central, desde este equilibrio, y tiene que ser diferente a él para oponerse. Por tanto, no puede ser igual con este plano que podemos decir aquí que va ecuatorial, vamos a decir de derecha a izquierda, sino tendría que decir que su plano ecuatorial, en vez de ir de derecha a izquierda o viceversa, pues tiene que ir de arriba a abajo, y entonces ya formaría esa cruz y esa perpendicularidad. Y entonces fíjense aquí que realmente para formarse este toroide pues han partido dos fuerzas, como ya sabrán, las dos espirales Fick, una que viene aquí en rojo, que viene sale del centro y va lo recorre por la parte trasera y viene otra vez por la parte delantera al centro. Y el otro, pues el recorrido suyo, la otra espiral es al contrario, parte del centro, viene por la parte delantera y ahora por la parte trasera se une. Entonces ese continuo movimiento pues va y está compensado, y aquí se pulsa y se produce la separación. Pues entonces un nuevo toroide pues tiene que formarse con la inversión para partir, para ser opuesto a este anterior y no confundirse con él.
Y también porque aquí en este punto es donde está el punto creativo, ni más ni menos. Esto es un principio importante y lo vamos a ver rápidamente en toda la naturaleza, como ya estos son recordatorios de vídeos anteriores que, por ejemplo, y esto Andreu Bacardí, ese científico, pues realmente te lo tiene expuesto. Dice, yo mi forma de coger la energía del éter pues es la misma que la célula, los centriolos de las células. Entonces fíjense, porque vamos a verlo en forma de la vida biológica, la verdadera. Pues fíjense que en los centriolos pues se forman en perpendicularidad uno con respecto a otro. El mismo cigoto pues realmente tienen aquí esta separación y están en perpendicularidad uno con respecto, los dos con respecto a este punto central de separación. En un huevo sencillamente pues vean los dos vórtices que tienen incluso las chalasas que se llaman y están incluso rotativas, pues su perpendicularidad tiene que estar aquí el plano, fíjense que este es el plano ecuador donde se va formando el embrión, porque tiene que estar en esa perpendicularidad. El mismo hombre y la misma mujer en su estructura física para la creación, pues sus órganos vitales, fundamentales, genitales, pues el hombre tiene que tener perpendicularidad derecha a izquierda y la mujer de arriba a abajo, ni más ni menos, porque todo es el mismo movimiento natural, pero que es el que copia. Vamos a ver cómo lo copia pues la tecnología. Vamos a ver primero cómo lo copia la tecnología más secreta de Punto Cero. Pues recomendamos, como ya sabrán, este vídeo, búsquenlo, Julio Ariza entrevista a Andreu Bacardí. Entonces hay otro que tiene aquí, adapta 4 planos perpendiculares, en que nos explica lo que nosotros queremos darle la verdadera comprensión, porque estos sabios le dan simplemente una explicación mecánica y no te lo enmarcan dentro del verdadero orden total, y por eso creen que están haciendo un gran bien realmente. Nosotros decimos, esto ya se ha descubierto desde siempre, pero lo tienen oculto. Entonces, aquí él mismo nos dice que una carga eléctrica, cuando se desplaza en un espacio, crea un campo perpendicular, es decir, rota 90 grados, que es lo que estamos diciendo nosotros de la perpendicularidad fundamental entre toroides y entre toda la tecnología. Es lo que nos está diciendo, y aquí pues nos lo sigue afirmando. Una carga eléctrica, cuando se desplaza en el espacio, crea un campo perpendicular, rota la parte compactada, rota 90 grados. Y entonces él dice, porque él está descubriendo, pues vamos a ir primero en esta parte a lo que es la tecnología de Punto Cero secreta, y este es uno de sus artífices. Nos dice, aprovecha ese desplazamiento, esa rotación de 90 grados, dice, para obtener energía del vacío. Pero nosotros vamos a ver que no solamente es para obtener energía del vacío, como vamos a ir viendo, sino también la energía normal, todo, porque todo es una copia del modelo biológico natural. Y entonces aquí, pues, después del último reseteo reciente, aquí 1875, 1947, pues tenemos ahí Carl Scarpeller, así, fíjense aquí su modelo para coger el motor de implosión, de la explosión a la implosión, que también esto es la tecnología de los llamados UFOs o tecnología secreta de Punto Cero. Fíjense que el esquema es el mismo, polaridad, perpendicularidad con respecto al ecuador. Y otro de los continuadores, este otro sabio, Víctor Schauberger, algo posterior, en 1875, pues descubre toda la tecnología secreta de Punto Cero, incluso platillos volantes. Aquí, fíjense que todo es el mismo modelo, la perpendicularidad con respecto a un plano ecuatorial, podemos decir. Pero esto realmente eran unos redescubridores, porque nosotros sabemos que desde los siglos más antiguos que conocemos, como la cultura Honsa, que para nosotros es la más antigua de la humanidad, pues ya ellos tenían todo este conocimiento. Fíjense la misma estructura de platillo volante que tiene pues aquí este tipo de son jades especiales magnéticos de 19 centímetros en esta cultura, y fíjense que al mismo tiempo pues te está poniendo pues los seis pétalos de la flor de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, esto lo ha conocido siempre las élites, que Lucian le ha dado este conocimiento remoto y se vuelve a redescubrir y se vuelve a silenciar. Y también actualmente, pues también remitimos a este vídeo que ya lo hemos compartido, lo hemos recomendado en varias ocasiones, electromagnetismo, espirales y domos, porque aquí también pues te va a expresar ese tipo de perpendicularidad, como vemos aquí. Entonces, en estos tazones de la Point,
pues estos tazones, pues precisamente aquí está la parte perpendicular que viene de la energía, que es coherente con lo que estamos diciendo, la perpendicularidad con planos. Entonces decimos que la tensión de separación dual polar, que es esta de separación, fluye por el interior de los dos vórtices polos, fluye, y en estos tazones es donde se ve claramente en esta experimentación. Entonces, fluye de forma perpendicular al muro de separación, que este sería el muro de separación polar ecuatorial, y fluye en esta perpendicularidad. Y eso, ni más ni menos, pues es lo que realiza en todos estos edificios de la antigua Tartaria, que ahora están silenciados, pues con este tipo de cúpula, como tenemos aquí, por donde va y fluye en forma perpendicular en relación con, podemos decir, un plano ecuatorial con respecto a un plano vertical, como el que tenemos aquí, realmente, para que vean que todo es esto en relación con la tecnología de punto cero, pero con la tecnología normal que decimos aquí, o por lo menos la que nos permite, pues es el mismo procedimiento. Esto es la inducción magnética, que esto es fundamental para toda la tecnología eléctrica. La inducción magnética es el proceso por el cual los campos magnéticos, que se va creando un campo magnético aquí, generan campos eléctricos. Y la electricidad también genera campos magnéticos del doble movimiento. Y entonces nosotros, esto en algún vídeo anterior lo hemos compartido, precisamente como te hace una explicación, vean este vídeo, inducción electromagnética, experimentos, que aquí te explica pues esa inducción. Entonces, nos dicen el paso de un campo magnético A como un imán, este imán por el interior de otro B, que serían espiras, que sería otro campo magnético, y con movimiento alternante, es decir, de derecha a izquierda alternando, pues eso produce descargas eléctricas. Aquí se ve que produce electricidad. Y entonces, aquí está más explicado. Realmente, eso lo hemos puesto en otros vídeos aquí, porque entonces en este campo, estas espiras o esta bobina, pues es un campo magnético, aquí tienes otro imán, y entonces al pasar precisamente por esta parte central, pues aquí es donde se producen las descargas, pero tienes que estar en movimiento. Y entonces, para que lo entiendan mejor con relación con la perpendicularidad, pues vean aquí cómo se forma un campo magnético mediante la electricidad. Tienes los dos cables, tienes la espira, tienes la pila, produces electricidad y entonces creas un campo magnético. Entonces este campo magnético, fíjense que tiene la parte central, que esta sería la parte de su ecuador de este campo magnético, porque la corriente sería de arriba a abajo, y de derecha a izquierda, pues sería su plano ecuatorial, donde decimos que tienen que formar esa perpendicularidad. Pues si ya esa perpendicularidad que tenemos aquí, tú coges ahora un imán como el que tenemos aquí, pero que tiene su plano ecuatorial aquí, que es el muro de Bloch, en forma perpendicular a este otro, y pasas este imán por el interior de estas espiras, y si lo haces rápidamente, moviendo la derecha e izquierda, pues va produciendo descargas de electricidad, vas creando electricidad. Y entonces, vean aquí, ¿por qué se produce eso realmente? Pues realmente porque estamos interfiriendo con el centro de los dos campos magnéticos, pero mediante esta perpendicularidad, porque este campo magnético, pues su plano ecuatorial sería de derecha a izquierda, y este otro, pues sería, en vez de derecha a izquierda, sería de arriba a abajo, su plano ecuatorial, donde ahí se produce sobre todo la fuente, su acción. Entonces eso es lo que produce esas descargas, para que vean que todo, tanto en la tecnología secreta eléctrica como en esta, que esta es la conocida, pues el procedimiento es el mismo. Por eso teníamos que hacer hincapié para que vayan entendiendo después próximas experimentaciones cómo es fundamental precisamente esa perpendicularidad de planos. Y nosotros comprobamos que incluso culturas antiguas que tenían mucho conocimiento, que se les daba mucho conocimiento, pues lo tenían representado. Entonces esto es la ley de la frontalidad, sobre todo en culturas antiguas como Egipto, la cultura minoica y otras culturas. Vemos que esta ley de frontalidad, pues podemos decir, sí, es que eran muy primitivos. No, es que ellos sabían realmente y te reflejaban pues esta importante ley, porque ellos eran los primeros que utilizaban todo este tipo de tecnología. Incluso podrían incursionar aquí y alterar aquí mediante esa tecnología. Pues esta ley de frontalidad, fíjense que forma 90 grados, perpendicularidad de 90 grados, porque fíjense cómo las piernas, la cadera y la cabeza están de perfil. En cambio, los ojos, el torso que tenemos aquí
y brazos pues de frente, es decir, un giro de 90 grados, al igual que aquí, un giro de 90 grados, realmente, y era por eso, ni más ni menos. Ahora podemos entenderlo todo. Entonces terminamos aquí, ya se nos ha hecho algo largo este vídeo, pero tenemos que terminar con esta síntesis. Recomendamos que vuelvan a verlo, porque y para que vean simplemente los dos puntos fundamentales: cómo el flujo de las líneas de fuerza se pueden interpretar correctamente, y también está otra cuestión de la perpendicularidad. Por eso nosotros estamos en la perpendicularidad. Nosotros estamos erguidos formando una perpendicularidad podemos decir así, con el plano horizontal y con la fuente origen realmente. Somos el equilibrante de esta dimensión. Entonces terminamos aquí diciendo algo que es distinto a lo que dicen la mayoría. Algunos piensan y afirman que la ciencia-tecnología es neutra y que puede ser empleada para el bien o para el mal. De este modo se declaran partidarios del progreso científico-tecnológico, porque piensan eso, dicen, bueno, todas las teorías que la usan mal, pero nosotros decimos y afirmamos que el único progreso verdadero es el natural biológico, que respeta la naturaleza y solo emplea, decimos aquí entre comillas, tecnología natural y no la tecnología eléctrica. Todo lo que es tecnología eléctrica pues realmente es parasitación. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo de ataque final de una oscuridad que será, podemos decir así, será arrojada al lugar que le pertenece realmente.